Estamos atravesando una época donde se está haciendo muy famoso muchas frases o muchas palabras para aplicarlas al diario vivir, lo que es el soltar, el dejar, el abandonar, el desistir, el renunciar y hasta el empezar de nuevo. ¿Esto estará bien? ¿Se han preguntado si esa es la voluntad de Dios? Si de verdad Dios quiere que dejes a esa persona, Dios quiere que sueltes ese problema, Dios quiere que sueltes esa dificultad, que abandones esa circunstancia, que desistas a una promesa o que renuncies a la guerra que estás enfrentando espiritualmente para obtener una promesa. O si Dios está de acuerdo que empieces de nuevo o sencillamente Él quiere que resistas en ese lugar, en ese sitio y en ese momento para que puedas llegar a ver lo que Él tiene para ti. Cuando se quiere huir de situaciones o de personas, solo basta con decir no pondrá atención. Cuando no nos parece lo que estamos pasando, lo que estamos atravesando, la idea o el camino más fácil es soltar, dejar y empezar o en otro lugar o empezar de nuevo. Pero cuando el Señor nos habla acerca del perdón, hay algo muy importante y es eso. Debemos perdonar lo que nos hacen, porque tenemos una idea errónea que de pronto dejando de perdonar a esa persona le estamos haciendo daño a esa persona, pero no es así. El daño lo estamos cargando nosotros, el daño lo estamos causando a nuestro espíritu, a nuestro actuar y a nuestro sentir, porque alguien que no perdona conlleva consigo mismo muchos sentimientos encontrados en su corazón que no les va a permitir avanzar. Entonces empieza a llegar la amargura a su vida, empieza a llegar la tristeza, empieza a llegar la condenación y son cosas que el diablo usa para atar a las personas y que no les permite avanzar, porque es que el no perdonar no le estás causando el daño al otro, te está causando un daño a ti. Además, porque aún siendo Dios, nuestro Padre nos perdona a nosotros. ¿Por qué nos creemos en la potestad de no poder perdonar al otro? Porque nos han enseñado que es más fácil juzgar que volvernos o ponernos empáticos hacia la otra persona. No sabemos esa otra persona si nos atacó, si nos dijo algo, porque en ese momento lo usó como mecanismo de defensa a la situación que se estaba presentando o sencillamente de eso hay en el corazón de esa persona que eso es lo que le da a la otra. Entonces no podemos entrar a juzgar inicialmente de lo que es esa persona sin conocer de fondo todo lo que sucede sobre el corazón de cada sujeto. Si vamos a la palabra, realmente podemos encontrar cualquier cantidad de pasajes y versículos donde Él nos habla acerca del perdón. Y Él cuando nos habla del perdón no dice, huyan, no perdonen, o suelten a esa persona, no perdonen, o no la vuelvan a mirar, no perdonen, o sencillamente no vuelvan a hablar con esa persona, no perdonen, no. Él siempre dice que todos los que pegan contra nosotros debemos perdonarlo. ¿Por qué? Porque así como esas personas nos fallan a nosotros como seres humanos, nosotros como hijos de Dios también le fallamos a Él y Él nos perdona. Si vamos a Mateo 6, 14, 15, dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas, ojo, si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Entonces, vuelvo y te pregunto, ¿crees que de pronto no perdonando al otro le estás haciendo daño a esa persona? No. Aparte que te estás llenando de muchas cosas en tu corazón, también estás dando pie para que cuando tú vayas al altar, vayas a intimidad con Dios y le pidas perdón a Él, te llegue a tu espíritu el recorderis de que debes hacer algo, debes hacer una tarea que no has hecho y que realmente te impide poder tener esa conexión con el Padre. De hecho, en Mateo 18, 21, 22, el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra habló acerca de la parábola del deudor que no perdona y luego Pedro se le acerca y le pregunta al Señor Jesús lo siguiente, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Y el Señor Jesús le dice, no, 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Si llegamos a pensar que la persona que nos está pidiendo disculpas, que nos está pidiendo excusas o nos está pidiendo perdón, lo ha hecho en repetidas ocasiones y casi siempre es por la misma circunstancia, no te afanes. Ten paciencia como Dios te tiene paciencia a ti, porque Él dice que no tienes que perdonar 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces debes estar atento y atenta a esas veces que te piden perdón. No juzgues, sencillamente abre tu corazón y hazlo como el Padre cuando nos perdona. En Marcos 11:25 dice la palabra, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor,
para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Entonces, creemos que estamos haciendo las cosas bien porque todos los días hacemos el devocional y le oramos a Dios y le entregamos el día y empezamos a crear una comunicación con Dios y un diálogo con Dios, pero no nos estamos dando cuenta que estamos entrando al altar, estamos entrando a la intimidad con Dios sin antes limpiarnos, sin antes despojarnos de todo eso que nos ata a no tener una verdadera unión con el Padre, porque Él dice, cuando estén orando, tú tienes ese hábito de entrar con el Señor y ponerle las manos de Dios el nuevo día que vas a empezar, en ese momento cuando tú empieces a orar, cada vez que tú empieces a orar, debes primero perdonar a todo contra quien guarden rencor. Entonces, la tarea que el Señor te envía a hacer antes de que ores, sé consciente y revisa qué es lo que hay en tu corazón, a quién debes perdonar, contra quién tienes sentimientos de rencor, sentimientos de culpa, sentimientos de resentimiento que no te deja avanzar. En Efesios 4:32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Colosenses 3:13 dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Él no dice a algunos, a las personas que ustedes decidan, a los que ustedes seleccionen. No, Él dice a todos los que los ofenda. Recuerde que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. No nos demos el lujo de creer que podemos juzgar o que podemos señalar al otro por su pecado, porque nos parece que es un pecado más grande, porque es una falta más grande, porque falló de una manera más grande. No es así. Sencillamente un pecado pequeño, un pecado grande, es un pecado para el Señor. Y Él dice que todo el que atente contra nosotros, que nos ofendan, debemos perdonarlos y aparte debemos ser comprensivos. Y en el versículo anterior también nos manda ser amables. Entonces no podemos ser como vivir en una competencia de hijos, quién lo hace mejor o quién lo hace peor, o no, esta persona no se lo merece y no lo voy a perdonar. No, sé amable, sé comprensivo con aquel que te ha ofendido. Nos parece tenaz, de pronto nos puede parecer injusto, es lo que Dios nos manda a hacer. Y recuerda que todo lo que Dios nos manda a hacer corresponde inmediatamente o hace correlación a un mandamiento. Y si tú quieres llegar a tener una vida conforme a la que Dios tiene para ti, empieza a cumplir cada mandamiento y cada instrucción que Dios te da. Que sea Dios llenando tu corazón de compasión, de comprensión, de amabilidad, de empatía, de amor, para que puedas empezar a perdonar a todo aquel quien te ha atacado en algún momento de tu vida. Dios te bendiga.